tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a tener la Biblia abierta en este pasaje de 1 Corintios, capítulo 10, versículos, en especial versículo 13. Quise leer el 12 y el 14, pero vamos a sacar tres pensamientos del versículo 13. Y yo me quiero introducir con lo que van a ver ustedes. Estamos en nuestra primera reunión del mes de noviembre, el mes más hermoso de todos los meses, y porque este mes es un mes que nos prepara para desarrollar la disciplina de la gratitud en nuestras vidas. Y yo en este mes, que tiene varios domingos, como sabemos, yo quiero estar reflexionando acerca de la gratitud. Tenemos un Dios generoso, un Dios grande, que quiere cultivar en nosotros la gratitud, la gratitud. Y tal vez con las cosas que estás viviendo en la actualidad o las cosas que estás pasando, tal vez llegarás a pensar, este tiempo ha sido tan difícil que no tengo motivos para estar agradecidos. Lo que está pasando con mi familia, lo que está pasando en mi trabajo, lo que está pasando en mi vida personal o con algún ser querido, no me nace ser agradecido. Sin embargo, quiero compartir con cada uno de ustedes y conmigo mismo algunas razones basado en este versículo 13 que está hablando de pruebas, está hablando de tentaciones y está hablando de tribulación y dificultades, como aún en medio del dolor o de la decepción todavía tenemos motivos poderosos para vivir agradecidos. Vean, esta palabra que se traduce como tentaciones, vean el versículo 13, dice de la siguiente manera, en la Nueva Traducción Viviente: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Esta palabra tentación en la Biblia a veces también se traduce como prueba. Yo sé que en la Reina Valera 60 y en la Nueva Traducción Viviente, incluso en la Nueva Versión Internacional, se traduce con la palabra tentación. Pero esta misma palabra en griego también se puede usar o se puede ocupar como una prueba. La prueba que estás viviendo. Otra posible traducción podría ser la tribulación o el sufrimiento que estás viviendo. No es fuera de este mundo, ¿no? Entonces, yo quisiera que pensáramos en esto. ¿Y cómo lo explico yo o cómo lo puedo ver yo? Es como una misma moneda que tiene dos caras. Una misma circunstancia que tú y yo vivimos puede ser una situación difícil donde nuestro carácter cristiano es probado y vamos entonces a salir aprobados de esa prueba. Hay gente, y sobre todo los que son maestros, a veces luchamos cuando estamos con nuestros alumnos porque le decimos: mañana hay prueba, o de acuerdo al programa o al calendario, prepárense porque tenemos pruebas. Y es interesante que los estudiantes ven eso como un tiempo de sufrimiento, un tiempo doloroso. Es más, ellos, si no hubiera pruebas nunca en la escuela, ellos serían felices, que no tuvieran que pasar ¿cómo le llaman? Diferentes situaciones, serían felices. Pero el propósito de esas pruebas es ver qué tanto han crecido, qué tanto han aprendido, qué tanto han captado las distintas disciplinas
en las que están siendo instruidos o preparados. Y en la prueba hay dos resultados. Bueno, hay diferentes calificaciones, pero dos resultados básicamente. O aprobaste o reprobaste. Y la idea es el mismo evento, es la misma situación, pero o saliste bien y eso te va a producir mucho gozo, mucha alegría, o saliste mal y eso te va a producir mucha tristeza. Bueno, así es la vida. La vida está llena de pruebas, la vida está llena de dificultades. Y como creyentes, como cristianos, si pasamos esas dificultades, entonces nuestro carácter es aprobado para Dios. Crecemos y somos de bendición para muchos. Pero si reprobamos, entonces caemos en tentación. De ahí que esta palabra tentación puede ser de que el enemigo busca el sufrimiento para que tú y yo tambaleemos, para que tú y yo flaqueemos, para que tú y yo nos debilitemos y para que tú y yo tropecemos y caigamos. Así que es válido usar la palabra prueba, la palabra tentación o la palabra tribulación para una misma circunstancia y va a depender de qué lado lo estés viendo. Prueba es para con Dios. Tentación es para con tu lucha con el enemigo y las tribulaciones pues son las cosas que enfrentamos a diario. Ahora, ¿por qué pensé en este pasaje? Para en un momento dado pensar que tus circunstancias, nuestros sufrimientos, nuestras luchas, lo que actualmente estamos pasando que nos puede producir angustia, nos puede producir dolor y que lloremos y que estemos afligidos o estemos tristes o estemos molestos. ¿De qué manera puedo yo agradecer por esto? Bueno, vamos a ver estos tres pensamientos y el primer pensamiento tiene que ver con lo siguiente. Por eso, antes de entrar, yo le puse aquí razones para estar agradecido. El tema que yo quiero dejarles en sus corazones es razones para estar agradecidos en medio del sufrimiento. ¿Qué razones puedo yo encontrar para estar agradecido? La primera razón aparece ahí en sus pantallas es la siguiente: porque Dios permite que todos participemos de ello. Vean lo que dice el versículo 13 en la Nueva Traducción Viviente. Las tentaciones, pruebas o dificultades que vives a diario en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. ¿Qué les parece esto? Hay un dicho por ahí, y no quiero que lo malinterpreten, pero hay un dicho que por allí que dice, ¿cómo dice? Dice, mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Así dice? Sí. Mal de muchos, consuelo de tontos. Es decir, si aquel está sufriendo, uno dice, bueno, pues no soy el único. No soy el único que está pasando por esta situación. Ahora, ¿por qué debe de producir gratitud esta situación? Porque esto me lleva a pensar a no nada más en mí mismo. ¿Sí? Decir, bueno, yo no soy el único que tiene problemas en la familia. Yo no soy el único que tiene problemas con un hijo o con una hija. Hay otros que están pasando por situaciones, unos tal vez más difíciles que otras, ¿sí? Por ejemplo, yo podría en un momento dado decir, yo sé, Blanca, lo que es perder una mamá, porque mi mamá ya partió. Aunque no es la misma circunstancia, es decir, tu mamá murió de cáncer, mi mamá murió de un infarto al corazón, pero experimenté la partida de alguien que tú amas, que tú quieres, y todo ello, ¿no? Y tal vez
el papá de varios de los que estamos aquí ya no está. Y a lo mejor uno fue en un accidente, otro fue durmiendo, otro fue en distintas situaciones. Y es cierto, tal vez uno va a decir, no sé exactamente lo que sientes, pero yo pasé también por la misma experiencia. Fíjate bien, misma experiencia. Mi papá murió, mi mamá murió. Misma experiencia. Ya no tengo papá, ya no tengo mamá. Distintas circunstancias, pero es la misma experiencia, ¿no? O perder el trabajo. A lo mejor perdiste el trabajo porque no lo hiciste bien, o porque recortaron el personal, o porque se cerró la empresa donde estabas, o porque hubo alguna dificultad. Pero varias personas han tenido la experiencia de perder un trabajo, de quedarse sin trabajo y de en un momento dado pensar, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para pagar la casa o para pagar los biles o para pagar los gastos que tengo que pagar? ¿Cómo le voy a hacer? O que en un momento dado un ser querido está hospitalizado y de repente uno empieza a pensar, ¿cómo voy a pagar los gastos? ¿No? Me sonó cómico lo que me contó un amigo, pastor, cuando nació su primera hija. Dice que cuando lo llamaron para enseñarle a su hija, el doctor lo llamó, la enfermera cargó a su hija y el primer pensamiento que hizo es, ¿cuánto les debo? En lugar de, ay, qué preciosa niña, esto es, ¿cuánto les voy a deber? ¿Cuánto les voy tengo que pagar por este regalo, por esta bendición que he recibido? Entonces, todos pasamos por experiencias dolorosas, todos. ¿Y por qué? Porque todos vivimos en este mundo. Ahora, ¿por qué agradecer? Porque como no soy el único, y fíjense bien, esto es lo maravilloso de esto, como no soy el único, yo me puedo acercar a alguien. Decir, oye, yo sé que tú hace algunos años o hace poco pasaste por esto. Dime cómo le hiciste. Porque yo te veo de pie. Yo te veo que sigues. ¿Cómo le hiciste? Y esa persona va a tener la oportunidad de contarte. Pues me costó trabajo, lloré muchas noches, muchos días, tuve que a lo mejor tomar medicamentos, tuve que hacer esto, hacer aquello, pero salí adelante. Dios me bendijo. El escuchar a otro o a otra me fortalece, me debe de fortalecer. ¿Por qué? Porque me enseña que no soy el único, no soy la única, que hay muchos otros que han pasado por dificultades, pero también me enseña algo, que si yo no soy el único y estoy saliendo adelante, yo puedo, con mi experiencia, ayudar a otro. Ese es un motivo de gratitud tremendo, ¿no? Por ejemplo, una persona que se divorcia, uno puede ver en un momento dado, decir, qué terrible experiencia tuve. Pero después puedo ver que no soy el único. No soy la única que ha pasado por eso. Entonces, ¿cómo le ha hecho esa persona para salir adelante en la vida? ¿Cómo le ha hecho él para salir adelante? Pero también yo puedo decir, yo pasé por esto, Dios me sostuvo, yo puedo ayudar a alguien que está pasando por esto. Nos damos cuenta de esto, de que Dios puede usar para un bien mayor el dolor o la experiencia, la tentación o la frustración por el que yo estoy atravesando. Entonces, ese debe ser un motivo de gratitud. No somos los únicos. Todos nuestros hermanos pasan en un momento dado u otro por una situación parecida o igual a la que yo estoy pasando. Y debo de estar agradecido
porque lo que nos sostiene es la esperanza, la compañía del Señor. Ese es un motivo de gratitud. Pero hay un segundo motivo de gratitud en medio del dolor, en medio del sufrimiento que yo puedo estar viviendo. El segundo pensamiento o la segunda razón es la siguiente: Dios nos da la capacidad de resistirlo. Dios nos da la capacidad de resistir esa tentación, esa prueba, ese sufrimiento y salir adelante. Tal vez a lo mejor te llevó 2, 3 años, te llevó tal vez 5 años, 6 años, no sé qué tiempo te llevó, pero estás de pie y vas saliendo adelante, y tú puedes con tu experiencia bendecir a otro que cree que está en el hoyo y que nunca va a salir en ese aspecto. Vean lo que dice, sigue diciendo el versículo 13. Y Dios es fiel. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedas soportar o de lo que puedan soportar. Dios es sabio. Y Dios, porque nos ama, cuando viene el enemigo, porque le tiene que pedir permiso a Dios para la situación, para la prueba, para la dificultad, para el dolor que estás enfrentando, le tiene que pedir permiso para ver si puede llegar y sacudirte. Y Dios puede decir: hasta aquí. Tócalo, pruébalo, pero hasta aquí. Eso le dijo Dios a Satanás en relación a Job. ¿Sabes qué? Está bien, pero su vida, consérvala. Su vida no la tocas. Su vida no la tocas. Otro ejemplo es cuando Pedro, haciendo alarde de soberbia, le está diciendo a Jesús: Señor, aunque todos se escandalicen, yo no te dejaré, yo no te traicionaré, yo no te defraudaré. Y Jesús contesta: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. O sea, tu vida va a ser zarandeada. Pero luego agrega: pero yo he orado por ti. Es decir, así como Satanás te ha pedido y se le ha dado permiso, yo he orado. ¿Qué privilegio es que Dios nos diga: estoy orando por ti? Porque Dios ora por nosotros. Jesucristo dice en la Biblia que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pidiendo por nosotros. Tal vez tú digas: bueno, ha de pedir por los cristianos más fuertes o que sufren más y todo ello. Por mí no creo que esté pensando en mí, está pensando en ti. Él piensa en ti, Él piensa en cada uno de nosotros y ora y nos da la capacidad para resistirlo. Aquí Pablo está diciendo: fiel es Dios, que no les dejará ser tentado más allá de lo que puedan resistir. Más allá. Yo recuerdo que a nuestro hijo, nada más tenemos un hijo, cuando era chiquito, lo poníamos a ayudarnos a hacer cosas, y él ahí, a su corta estatura, a sus cortas fuerzas, él cargaba cosas, le pasaba cosas a su mamá, o cuando íbamos al súper o de compras, él iba cargando algunas cosas. Pero había momentos en que yo no le podía dar cosas que cargara porque no podía cargar. Y ahí yo decía: pues yo le tengo que entrar, yo tengo que cargar esto, ¿no? Gracias a Dios creció, gracias a Dios se hizo grande, y de repente hay cosas que yo digo: cárgalas tú. Cárgalas tú, y él le tiene que entrar y tiene que cargar esas cosas y ayudarme cuando en un momento dado lo requiero. Pero así es nuestro Padre. Él puede decirnos: esto no lo puedes tú llevar, esto tú no lo puedes soportar, te voy a ayudar, te voy a ayudar. Pero va a haber un momento que va a decir:
ya es tiempo de que tú cargues esto. Ya es tiempo de que tú soportes esto. Y Dios permite. Dios permite. Y quiero que sepas que aunque el sufrimiento y aunque la lucha y aunque el dolor que estás enfrentando o la circunstancia que estás enfrentando, tú dices, esto ya es insoportable, Dios sabe que si lo ha permitido es porque puedes. Tal vez tú digas, es que ya no aguanto más. Dios sabe hasta cuándo tú puedes. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y tal vez tú te sientas destrozada, destrozado, tal vez tú sientas que no vas a poder aguantar más tiempo con lo que estás viviendo. Y Dios dice, sí puedes. Y no nada más puedes enfrentar esto, sino que te voy a dar la capacidad de resistir. Esto, ¿de dónde vienen estas fuerzas? Pues vienen de Dios. ¿Qué significa esto? Pues que yo le debo de agradecer, porque si este mundo está roto, si este mundo está caído, y en este mundo no estamos exentos a sufrir, lo que Dios permita que pase en nuestras vidas, Él sabe que lo podemos resistir. ¿Por qué? Porque aunque dura es la lucha y difícil la tarea, dice este hermoso canto, mas tú me dotas de tu gran poder. Tú me dotas. Tú me capacitas, tú me fortaleces para que yo pueda resistir. Y cuando nos topemos con alguien que nos diga, ya no puedo, nosotros podemos compartirle nuestra experiencia. Si puedes, porque Dios es fiel. Y si puedes, porque yo sí pude, porque Dios es fiel. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y el último pensamiento que les quiero dejar es el siguiente: ¿por qué estar agradecidos? ¿Qué razones encontramos para estar agradecidos? Ya vimos que todo mundo pasamos por dificultades. Ya vimos también que Dios nos da las fuerzas para resistir esas dificultades, pero este tercer pensamiento me impacta porque dice que Dios da salidas sobrenaturales para vencer esas dificultades, para vencer esas tentaciones. Vean lo que dice la última parte del versículo 13. Dice, cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Y vean lo que dice. Dice una salida. ¿Qué significa esto? Que si hay una salida, existen varias. Existen varias opciones. Pero de todas esas opciones, Dios dice esta. Por aquí tú puedes salir. Dios las pone. Dios la pone. Esta mañana Dios puso en mi corazón este ejemplo, porque esta mañana estaba yo escuchando un mensaje del doctor Núñez, que él decía lo siguiente: cuando los tres amigos de Daniel enfrentaron la lucha de no adorar a esa estatua gigantesca que había hecho Nabucodonosor, el riesgo y el sufrimiento que enfrentaron era sufrir en el horno de fuego. Entonces, la gente enemiga lleva a estos tres amigos de Daniel ante Nabucodonosor y los acusan diciendo: ellos no quisieron adorar lo que tú mandaste, oh rey. Y Nabucodonosor dice: ¿es cierto eso? Y ellos dijeron: sí, pero es que van a sufrir el horno. Todo aquel que no adore a esta gran estatua van a sufrir el horno de fuego. Y los tres amigos contestan, puestos de acuerdo: Señor Rey, nuestro Dios es poderoso para guardarnos, para protegernos de este horno. Dice, pero si no, y es lo que siempre me ha impactado, si no, de todas maneras no adoraremos a esta
este ídolo, a este Dios que tú hiciste, ¿no? Dice que Nabucodonosor se enojó tanto que dijo, calienten el horno 7 veces más fuerte. Y estaba tan fuerte que estos hombres fuertes que agarraron a los 3 amigos y los metieron al horno, dice que estaba tan fuerte que murieron quemados estos hombres que introdujeron a los amigos. Nabucodonosor estaba inquieto y de ver lo que pasaba, porque apreciaba a estos jóvenes, porque los veía sabios, los veía bendecidos, los apreciaba por su trabajo, por su aprovechamiento, y de repente Nabucodonosor se asoma a ver qué estaba pasando en el horno. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que dice que estaban los 3 caminando. Yo no sé de qué tamaño era el horno, pero estaban caminando, y había un cuarto con una apariencia de Dios. Y entonces Nabucodonosor dice, Sadrach, Mesach, Abednego, ¿están vivos? Sí, señor rey, estamos vivos. Salgan, por favor. Pues obviamente nadie podía entrar para sacarlos. Salgan. Y es impresionante que cuando salen estos 3 amigos de Daniel, dice que sus ropas estaban intactas, que no había ni un cabello de ellos quemado, chamuscado, cuando a veces se quema el cabello, y dice que su ropa no olía a humo. O sea, Dios hizo algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios dio una salida. Y la salida con Daniel, con los amigos de Daniel, fue él estar allí con ellos, acompañándolos. Y yo creo firmemente que era el Señor Jesucristo, preencarnado. Antes de que sucediera lo de la Navidad, el Señor Jesucristo ya se movía en el Antiguo Testamento y Él estuvo allí dándole la salida a estos hombres. Desgraciadamente no todos han tenido esa experiencia. Hubo hombres como Policarpo que lo amarraron y lo pusieron en una estaca y lo rodearon de leña y lo quemaron vivo a sus 85 años, y él se sostuvo en su fe sin negar a Dios. No siempre pasa esto. A Juan el apóstol lo metieron en un recipiente con aceite hirviente y Juan salió ileso, pero otros hombres sí fueron muertos. Dios siempre da una salida. Y decía el doctor Núñez el siguiente ejemplo: Dios siempre permite que tú y yo experimentemos hornos. Dice, y por ejemplo, Israel en Egipto, dice que ellos se enfrentaron el horno de la prueba. Y algún día pues voy a predicar acerca de esto, de los diferentes hornos, pero nada más comento lo siguiente. Aunque vivieron un horno de sufrimiento por más de 400 años, Dios guardó a su pueblo y los sacó de manera poderosa, con brazo poderoso, de Egipto. Los sacó ricos, los sacó victoriosos a través del Mar Rojo y los llevó a la tierra prometida. Pero enfrentaron un horno de prueba. Más adelante dice que el mismo pueblo, el pueblo de Israel, enfrentó un cautiverio babilónico. Fueron 70 años de sufrimiento. A este horno la Biblia le llama horno. Israel enfrentó un horno de aflicción. Fueron 70 años. Pero Dios le dio una salida e Israel regresó a su tierra. Y regresaron curados de idolatría. Pero Dios va a seguir usando diferentes hornos, diferentes situaciones en las cuales tú y yo vamos a pasar. Pero quiero que tengas esta seguridad, y para ello que des gracias, que Dios siempre va a dar una salida. Dios siempre te va a dar una salida. Dios no te va a dejar allí.
en el horno, en la dificultad, en la prueba, en la tentación. Dios siempre te va a dar una salida. Y si Dios da una salida, es sobrenatural. Porque por ti mismo, por tus fuerzas, vas a caer. Por ti mismo vas a fallar. Por ti mismo te vas a hundir. Pero es Dios el que da la salida. Y si Dios da la salida, debo de estar agradecido que Él nos va a sacar adelante. A veces esta prueba, como en nuestro caso de mi esposa y de mí, tarda 13 años. A otros les llevó 1 año, a otros les llevó 5 años. He conocido personas que les ha llevado más de 22 años resolver una situación. Pero Dios siempre da la salida. Dios siempre da una salida, y lo que tú estás viviendo ahorita, de repente Dios te va a abrir una puerta bien amplia y vas a decir: Señor, gracias. Amén. Gracias porque tú lo prometiste y tú lo estás cumpliendo. Estamos viendo el cumplimiento de la salida de Dios y estamos muy agradecidos por esta resistencia de 13 años que Él nos permitió estar de su mano aguantando. Esto solamente lo produjo Dios, no nosotros. Y damos la honra y la gloria a Él. Eso es un motivo de estar agradecidos. Es un motivo. Quiero concluir con lo siguiente. Pidamos la sabiduría del Señor para que produzca el fruto del Espíritu en cada circunstancia en nosotros. Un fruto de ello es vivir agradecidos. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés enfrentando. Tal vez tú digas: es que no entiendo por qué nos está pasando esto como familia. Pídele sabiduría a Dios. Y dice la Biblia, Dios la da. Y Dios la da, dice, en abundancia. Pídele, pero pide. No dudes. Pídele a Dios y Dios te va a mostrar el propósito que estás pasando, o si no te muestra el propósito, te va a mostrar la salida. Y debemos de vivir tomados de Él. Dios quiere llevar a cabo su propósito. Lo que me resta decirte es: ánimo. No estamos solos, no estás solo. Hay un sinnúmero de personas que están pasando la misma situación que tú estás pasando. Resiste. Siempre hay una salida. No decaigas. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, queremos darte las gracias por lo que estamos viviendo el día de hoy, lo que estamos viviendo en la actualidad. Tal vez suene una locura dar gracias por este familiar enfermo, dar gracias por este familiar hospitalizado, dar gracias por este familiar que tal vez está a punto de partir. Tal vez suene una locura dar gracias por ese hijo que está alejado de ti, por esa hija que te ha dado la espalda. Cuesta trabajo dar gracias por no ver el fruto del esfuerzo que estamos llevando a cabo. Tal vez, Señor, cueste trabajo dar gracias por la situación personal que estamos viviendo, la situación en el trabajo, la situación en el negocio, la situación en lo que estamos. Pero, Señor, tú nos recuerdas que no somos los únicos, que hay muchos, hay miles, hay millones en todo el mundo pasando por dificultades más fuertes o menos fuertes que la nuestra. Y sin embargo, tú les das fuerzas, tú los dotas de tu gran poder para resistir.
Gracias, Señor. Ayúdanos a resistir. Ayúdanos a mantenernos tomados de tu mano. Ayúdanos aunque nos quejemos, aunque nos angustiemos, aunque derramemos lágrimas. Ayúdanos a seguir tomados de tu mano, sabiendo que tú tienes una salida sobrenatural para lo que estamos viviendo. Gracias, Señor, por este día, y gracias por los siguientes días que vienen. No sabemos qué viene, pero no estamos solos. Gracias por ir con nosotros como un poderoso gigante en medio de lo que vivimos. Porque en el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas con gratitud, Señor. Amén, Padre Santo.